hace tiempo que me vengo preguntando, y seguramente esto le debe pasar a muchos de los oyentes de este programa, ¿cómo fue que llegamos a aceptar esta locura que estamos padeciendo, esta opresión que cada día nos aflige más y que nos genera un grado de incertidumbre intolerable ya a esta altura, y que es permanente encima? Porque la verdad es que se genera una situación terriblemente incómoda que está relacionado recién con la incertidumbre, pero también con una situación de inestabilidad permanente, ¿no? Porque la verdad estamos todo el tiempo viendo, bueno, en algún momento esto va a aflojar, en algún momento se va a encarrilar, pero no, cada vez es peor, cada vez la situación es más agobiante y nada pasa. Todo el mundo cree que algo va a pasar en cualquier momento. Cuando algo pasa digo, bueno, no sé, la gente va a salir a la calle, vamos a hacer un lío barro, va a haber un estallido social. Se supone que va a pasar algo por el estilo y sin embargo nunca sucede. Nunca sucede. Entonces, ese es un estado de permanente anomia, podríamos decir, en donde la gente no sabe qué hacer mientras la está pasando terriblemente mal y está viendo por los medios de comunicación que la pasa mal. La pasa mal. Y todos la estamos pasando mal. Y sin embargo, no sucede nada. Y eso es algo terrible. En el mientras tanto, mientras todo esto ocurre, bueno, tanto el loco como su séquito siguen decidiendo, ¿sí?, los destinos de todos los argentinos y las argentinas. El tipo tiene múltiples acusaciones a nivel mundial por la estafa esta que cometió con la criptomoneda Libra, y nadie pareciera escandalizarse por lo que está sucediendo. En los diarios que más avalan justamente el capitalismo salvaje que se vive a nivel mundial, me refiero a The New York Times o The Wall Street Journal, bueno, se escribieron pestes, barbaridades de este loco psicópata que tenemos como presidente, obviamente, y su núcleo cercano, y sin embargo nada pasa en la Argentina. Los medios de comunicación, obviamente los que están todos ensobrados por este gobierno justamente, dicen, bueno, lo engatusaron al pobre presidente, está tan apasionado por lo que está haciendo que lo engañaron y le hicieron pisar el palito. Pero nada, fue un error. No fue un error. No fue un error. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y cada vez hay más pruebas de eso, y jamás, en todo caso, debió haber promocionado o difundido algo que está relacionado con las criptomonedas en este caso, o sea, porque no corresponde en términos institucionales que lo haga como presidente de la nación difundiendo algo que es privado. ¿No, verdad? No correspondía y no debió haberlo hecho nunca, y eso lo sabe todo el mundo. Todo fue una truchada, un verdadero delito perpetrado por un delincuente que encima es psicópata, que comprometió encima su propia lógica gubernamental de ajuste, de saqueo permanente, de ajuste interminable, por supuesto también, y de crueldad en todo sentido. Él mismo se tiró un tiro en los pies, porque hasta ahora el establishment local e internacional lo venía apoyando. ¿Por qué? Y bueno, lo viene apoyando porque está haciendo, este loquito, está haciendo todo lo que ellos quieren o querían que suceda lo antes posible, ¿sí? Dejémoslo que haga lo que a nosotros nos conviene que haga. Esa es un poco la lógica. Y sin embargo, este hecho de la criptomoneda de alguna manera terminó precipitando las cosas, y ahora dependemos, o depende este gobierno, del salvataje que parece que ya está aprobado por Estados Unidos, por Donald Trump, que otra vez nos va a poner guita para salvar un gobierno netamente de derecha que está haciendo todo lo que el imperio quiere que se haga. Si no fuera por este nuevo préstamo de unos, más o menos creemos que va a ser de 11.000, 12.000 millones de dólares, para llegar sin grandes sobresaltos a las elecciones de medio término, bueno, este plan siniestro y sobre todo acelerado se desmoronaría, se caería en cualquier momento. Es más, no se sabe si se llega a las elecciones de medio término. Por eso el gobierno anunció que va a enviar al Congreso un DNU, esto también es terrible, un DNU y no un proyecto de ley. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en el Congreso? Se discuten proyectos de ley para después aprobarlos, sancionarlos o no, ¿sí? Que vuelva a la Cámara donde salió,
o al poder, en este caso al Poder Ejecutivo, para que lo vuelva a mandar para hacer las correcciones que hay que hacer. Para eso está el Congreso, para discutir ideas, proyectos, no para firmar un decreto o avalar un decreto que ya está decidido de antemano por el Ejecutivo. Esto es otra barbaridad, que tiene que ver con que se cagan en la democracia, se cagan en las instituciones, se cagan en todos nosotros y nosotras. Tiene un poco que ver con todo eso. Bueno, decía, entonces, mandó este decreto en su intento justamente por sacar el acuerdo con el FMI como sea. Esta guita tiene que venir porque si no se cae el gobierno, y eso lo tienen que entender todos y todas. Y esta iniciativa solo perdería vigencia con el rechazo de las dos cámaras. ¿Qué van a hacer ahora los legisladores? ¿Qué van a hacer? Cuando ya le aprobaron la ley base, ya la aprobaron, o sea, este gobierno está gobernando, se está dirigiendo al país por decreto, miran para otro lado permanentemente, aparecen los quaiders que se venden. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Le van a aprobar también este préstamo que sí o sí tiene que venir del Fondo Monetario Internacional? Bueno, lamentablemente quiero decirles que es muy probable que sí, que le terminen avalando todo, porque si no se cae todo en serio. Entonces, bueno, la situación está bastante caótica en ese sentido. Porque la verdad es increíble que en tan poco tiempo hayamos permitido que nos hayan avasallado gran parte de nuestros derechos adquiridos. Increíble, está sucediendo. Nos están sacando todos los días un derecho nuevo. Todos los días tenemos un nuevo inconveniente, todos los días tenemos un nuevo aumento, todos los días tenemos algo que nos quitan, que lo habíamos logrado. 41 años de democracia peleando por todos los derechos que habíamos adquirido, y sin embargo hoy de a poquito nos van sacando todo y parece que no pasará nada en nuestro país. Fíjense que, por ejemplo, la última dictadura militar de Videla y de Martínez Dios tardó 8 años en fundir la Argentina, y en ese proceso obviamente tuvimos 30.000 desaparecidos y encima fueron a invadir las Malvinas, tuvimos una guerra con Inglaterra y todo eso, todo lo que significó todo eso que lo seguimos padeciendo al día de hoy. Con Menem ¿sí? Se tardaron 10 años, más 2 de la alianza de la Rúa, para que el país estallara por los aires luego de un industricidio absolutamente empobrecedor. Y Macri necesitó 4 años para desorganizarnos la vida, y al igual que los anteriores mencionados de derecha, nos enchufó una deuda externa, pero en este caso tan exorbitante que va a ser muy difícil que algún día podamos saldarla. Bien, el monigote que tenemos como presidente, en tan solo 15 meses, está haciendo en términos económicos lo mismo que hicieron sus antecesores de ultraderecha, como decía hace un rato. Pero a su vez está desguazando el Estado, está dejando a la gente en la calle, está aumentando la pobreza y la indigencia, y encima está generando un clima, ¿sí?, psicotizante, enloquecedor en la sociedad, que ya no sabe cómo reaccionar. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Encima no hay líderes, por otro lado, del espacio nacional y popular, con lo cual la gente no sabe qué hacer. Y esto lo digo porque si la población no reacciona todavía, es porque cuesta mucho entender lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cómo se puede comprender, por ejemplo, que el Congreso de la Nación haya aprobado la ley bases, que rifa directamente la soberanía nacional, y que el Ejecutivo aún siga gobernando por decreto, ¿sí?, y que encima el presidente cuente con facultades extraordinarias para hacer lo que se le plazca? Ya nos dimos cuenta que es un mono con navaja, pero le votaron facultades extraordinarias para que haga lo que está haciendo. O sea, encima tiene derecho, porque se lo firmaron los legisladores, le avalaron toda esta locura. ¿Entiende lo que está pasando? Todos se vendieron. Este gobierno ya es vendido por naturaleza. Se vendió desde el primer día, pero encima todo el Congreso, toda la justicia, los medios de comunicación y el poder económico y financiero están detrás de este loquito que está haciendo todas las barbaridades que está haciendo. Bueno, eso hay que entenderlo de una buena vez. ¿Qué está haciendo la justicia? Se nos cayó. ¿Qué está haciendo la justicia con todo esto? Nada, absolutamente nada. La Corte Suprema permite todo, avala todo, y encima ya le tomó juramento a uno de los magistrados que fueron nombrados por decreto, me refiero a Mansilla, que vamos a ver qué pasa con este nuevo juez de la Corte, porque ya mostró que es un traidor por donde se lo mire. Aparte, bueno, quiere avalar la dolarización, está en contra del aborto, está en contra de la mujer. La verdad es un facho de aquellos. Bueno, nada, vamos a ver si el Senado permite que él pueda seguir en funcionamiento. A todo esto tenemos una prensa cómplice, manipuladora,
que desde hace muchos años viene poniendo en tela de juicio algo que veníamos hablando con Vera al comienzo de este programa, pone en tela de juicio el rol del Estado, pone en tela de juicio la democracia, los derechos humanos, las diversidades de género y todo lo que como sociedad sí pensábamos que estaba más que saldado, acordado y aceptado. Pero bueno, evidentemente en estos tiempos nos venimos a dar cuenta que no era tan así. No era tan así. Y hoy en el gobierno están todos los detractores de estas ideas, pero encima son peores que eso, ¿sí? Porque reivindican la dictadura militar, creen en la teoría de los dos demonios y para colmo son racistas, son sexistas, son homofóbicos, represores, clasistas, crueles, antipueblo y antitrabajadores. Todo junto. ¿Querés más? Bueno, no. Es todo eso. No quieren a la Argentina, no les importa un bledo lo que pase con tu vida, con tus hijos, no les importa nada, absolutamente nada. No quieren que el país crezca, no quieren que haya laburo, no quieren que el pueblo sea feliz. Al contrario, quieren todo al revés. La quieren toda para ellos. Estamos hablando de un 10%, un 15% de la población y no mucho más que esos. Para ellos, lo mejor que puede pasar es que el 80% de la población que no son ellos, que se mueran. No les importa tres carajos, sinceramente, lo que pase con la mayoría de la gente. Los Milei, los Macri, los Patricia Bullrich, los Sturzenegger, los Caputo, los Caputitos son simplemente agentes del coloniaje. Son agentes del coloniaje. No les importa tres bledos a la Argentina. Trabajan para Estados Unidos. Por eso ahora nos vuelven a endeudar para que dejemos de ser para siempre un país soberano y para que seamos un mero abastecedor de recursos naturales y energéticos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel. Si este gobierno continúa, lamentablemente lo digo, nos vamos a tener que olvidar de tener, como alguna vez tuvimos, soberanía política, independencia económica y justicia social. Si la libertad estafa, ¿sí? Por la libertad avanza. Si la libertad estafa llega a cumplir con sus 4 años de mandato, esto se termina para siempre. Dejamos de ser una república, dejamos de ser una nación. Estos tipos no venden con nosotros adentro. Pero lo que hay que entender es que para que esto no vuelva a pasar, el espacio político que tiene que surgir, el que seguramente el peronismo va a tener mucho que ver, va a tener mucho que aportar, no puede ser como los que fueron hasta ahora, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que el establishment económico y financiero internacional no quiere gobiernos nacionales y populares, no quiere gobiernos de izquierda, no quiere gobiernos peronistas, no quiere gobiernos kirchneristas, porque justamente hacen lo que ellos no quieren que se haga. A ver, es tan simple, estoy diciendo algo que todo el mundo sabe, pero parece que es difícil que ponerlo en palabras y que esto se entienda, y esto habría que decirlo en los medios masivos de comunicación, ¿no? Esto ni siquiera lo tendría que decir yo, lo tiene que decir gente que tiene ya poder mediático, podríamos decir, lo tendría que decir Cristina, lo tendría que decir Kicillof, lo tendría que decir Grabois, lo tendrían que decir todos los políticos que saben que esto sucede permanentemente, que nadie acá puede hacer lo que corresponde que se haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un poder extranacional que obviamente impone ciertos criterios, ciertos valores y ciertas formas de hacer política que lo tenemos que entender de alguna buena vez. A ver, insisto, no quieren en el Poder Ejecutivo espacios políticos que no se dejen someter a sus intereses. Entonces, cuando surge uno, porque ponele, un presidente termina promocionando una criptomoneda y todo el mundo se entera que era una truchada y entonces quizás no pueda continuar el gobierno, bueno, aparece un espacio nacional y popular, por ejemplo, y entonces empieza toda una parafernalia, una maquinaria para socavarlo, desprestigiarlo, debilitarlo y dominarlo. Y así todo, quiero decir, no pudieran voltearlo, como se suele decir, el poder real nacional e internacional se las ingenia para hacer todo lo que ya sabemos que sucede, que terminan infiltrando el Poder Judicial, intervienen, inventan causas judiciales, lo que le pasó a Lula, que lo metieron preso, por ejemplo, o te compran los medios masivos de comunicación y empiezan a enloquecer a la gente y a ponerla en contra de justamente estos espacios que hicieron todo lo posible para que quizás la población esté un poco mejor de lo que estaba antes. A ver, hay algo que quiero dejar en claro de una buena vez y para siempre. Si vuelve un gobierno nacional y popular, ¿sí?, tiene que poner preso a alguien.
Milei tiene que ir preso. Macri nos endeudó en más de 45.000 millones de dólares. Mucha guita, nunca la vamos a poder pagar. Nuestros bisnietos, nuestros tataranietos no la van a poder pagar. ¿Qué hace ese tipo libre? ¿Qué hace ese tipo libre? Tenemos que meterlo preso. Pero no porque somos unos dictadores. Con la Constitución en la mano, con la democracia. Hay millones de pruebas que avalan que este tipo no puede seguir caminando libre por la calle como si no hubiera hecho nada. Bueno, eso lo tenemos que empezar a entender. No podemos seguir sosteniendo este tipo de cuestiones. Esto es algo que, si no lo hacemos, la verdad que siempre va a pasar lo mismo. Va a aparecer un Scioli, va a aparecer un Massa, va a aparecer un Alberto, se van a hacer lo democrático y después otra vez nos empoman a todos, como siempre sucedió. Y eso es algo que, por eso tenemos que empezar a entender este tipo de cuestiones. Por eso vuelven, ¿sí? Por eso logran que cada cierto tiempo esta gente encuentra un grado de legitimidad cada 4, 8 o 12 años. Siempre vuelven. Fíjense los Sturzenegger, los Patricia Bullrich, los Caputo. Estuvieron con Macri y están ahora. Siempre están. Bueno, Patricia Bullrich y Sturzenegger estuvieron con Menem. O sea, la pucha, siempre están los mismos. Y si no somos conscientes de esto, va a ser muy difícil lograr que un espacio nacional y popular con diferentes dirigentes, ¿no?, que vayan siendo elegidos democráticamente, puedan permanecer un tiempo prudencial en el poder para llevar a cabo todos los cambios estructurales que hay que hacer en un país como la Argentina. El otro día lo decía Jorge Rachid, hay que refundar la Argentina. Y no va a ser fácil hacerlo porque obviamente tenemos un poder imperial que está permanentemente socavándonos, marcándonos la cancha, y también desde ya tenemos infiltrados, ¿no?, en la política argentina, que hacen todo lo posible para que se ratifique lo que ellos quieren que se haga en un país que para ellos es el patio trasero, ¿no? O sea, parte del patio trasero que es toda Latinoamérica. Bueno, de eso se trata un poco todo esto, y bueno, es un poco las cuestiones que tenemos que ir pensando. En fin. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y no puedo dejar de tomarlas como ejemplo de superación luego de cientos de años de opresión capitalista, machista y patriarcal. Increíblemente, en este punto también volvimos a retroceder, pero seguramente esto no va a ser por mucho tiempo. En breve, si Dios quiere, todos juntos vamos a volver.